Radio Infinita, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking, banqueros comprometidos con tu negocio desde 1937, presentan Mirada Financiera. La periodista Paulina Yarur analiza los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo. ¿Cómo están? Bienvenidos. Comienza Mirada Financiera en este martes 21 de junio de 2016, hoy transmitiendo desde el edificio corporativo BCI junto a Michelle Oligué, gerente de trading BCI Corporate and Investment Banking. ¿Cómo estás, Michelle? Hola, Paulina. Bien movida la mañana, ¿o no? Bien movida todas estas últimas jornadas. La verdad, la volatilidad ha sido muy grande y la verdad que lo más probable es que sigamos así hasta el jueves de la mañana. Exactamente. Hoy día las bolsas han estado más tranquilas que en el día de ayer. Ayer fue muy favorable, con aumentos de más de 3%, algunas de ellas. Vamos a revisar cómo estuvo en el día de hoy Asia. El Nikkei avanzó un 1,28, Hang Seng arriba un 0,77, Shanghái abajo un 0,20. Europa ya cerrado, las plazas al alza, pero con variaciones menores a las de ayer. Un 0,36 el FTSE 100 de Londres, el CAC 40 de París un 0,61, el DAX alemán un 0,58 y el IBEX 35 de España un 0,23. En Estados Unidos el Dow Jones crece un 0,02, el Standard & Poor's también avanza un 0,13 y Nasdaq baja un 0,16%. A nivel local el IPSA está bajando un 0,40% y el IXPA también desciende un 0,34. ¿Qué pasó con el cobre? El metal rojo se transó en $2.08 la libra contado grado A y la verdad un poco mayor al nivel del día de ayer, que fue $2.07. El que descendió en el día de hoy fue el precio del dólar, tuvo una baja de 2,8 pesos con respecto al cierre de ayer, transándose en 675,20 comprador y vendedor 675,5. Recuerde que nos puede escuchar online en www.infinita.cl. Yo creo que inmediatamente tenemos que dar una mirada internacional porque la verdad que las apuestas y todas las miradas están centradas en Europa, en este Brexit o referéndum que se va a desarrollar el próximo jueves. Hoy día, en el día de hoy, también se refirió al posible Brexit de Janet Yellen ante su... ella habla cada 6 meses, sí. Exactamente, cada 6 meses habla sobre el desempeño de la economía, es un comité relativo como a la banca. Sí. Y ella habló sobre cómo se veía y dentro de los posibles riesgos y lo que imprime volatilidad a los mercados era el Brexit. También, ¿no es cierto?, hay una campaña de permanencia en la Unión Europea. Vemos que las casas de apuestas ya hablan de un 25% de posibilidades de que se salga. Exactamente. Las casas de apuestas todo el rato han estado favoreciendo en el fondo que permanecen. Sin embargo, las encuestas, las que se hacen a la gente de la calle, es la que un poco fue cambiando a medida que nos hemos ido acercando. De hecho, es bien interesante porque cuando pasó lo de la parlamentaria laborista, en el fondo, esta muerte que hubo de parte de una persona de extrema derecha, la verdad que en vez de gatillar un sentimiento que estaba hasta ese momento medio dividido dentro de United Kingdom, lo que hizo fue finalmente es como cargarse un poco más a quedarse y no hacerle caso un poco a estos grupos más radicales en el fondo que están llevando adelante el hecho de salirse, que no son pocos. De hecho, hablábamos nosotros, Paulina, antes de entrar aquí, la diferencia de este referéndum con otras cosas es que aquí vota la gente de la casa, la gente que está en su casa, es voluntario el voto, pero sin embargo es la persona que va a buscar el día de mañana trabajo dentro de Inglaterra y dice, chuta, no hay, porque lo tiene ocupado una persona de otro país. Entonces, cuando esa persona se ve afectado más ciertas noticias, ciertos comentarios que escuchan de parte de la misma gente de Inglaterra, es donde se produce este problema y hoy día empate técnico que hay en el fondo si se queda o no se queda. Hoy día los mercados claramente están apostando a que se queda. A que se quedan. Y por eso había un risk por eso baja on. El dólar también. Exactamente. Cuando nosotros hablamos de risk on es que en el fondo hay calma en los mercados y hay rebote de las bolsas como fue ayer. Pero fíjate que las consecuencias todavía no las sabemos, las vamos a ver recién el 23, y donde hay un empate técnico dentro de esta referéndum, hay varias cosas bien interesantes de analizar. La primera, por ejemplo, es que si por algo se gana el dejar, o sea, salirse de la Comunidad Europea, para mí hay 3 puntos o 4 puntos son bien importantes para que poner en contexto a la gente que nos está escuchando. La primera, se fortalecerían todos los grupos en el fondo más de extrema, que en el fondo son antiglobalización.
En el fondo, Francia para los franceses, Inglaterra para los ingleses, etcétera, etcétera. Lo cual es bastante malo porque va anti todo lo último que ha pasado en el último tiempo. De hecho, no es menor que tú escuchabas antes de ayer, ya no era Brexit, sino era Frexit. O sea, Francia también fuera. Bueno, fijas? sí decía, y también Italia, porque dentro de los Exacto. países que podrían gatillar la verdad que es como esto es como cuando se habla un elefante, ¿no es cierto?, por Exacto. un sendero, y obviamente que eso genera una verdadera estampida. Estampida, exactamente. Segundo punto es en el fondo el proteccionismo. ¿De qué? Del comercio, porque en el fondo si Inglaterra se sale ya no va a poder gozar de este libre mercado que hay con la Unión Europea. Eso significa en el fondo que así como la Unión Europea, Inglaterra le pondría impuestos, ellos también harían lo mismo. Entonces se produce también un proteccionismo, que es segundo tema importante. Tercero, menor crecimiento mundial. El menor crecimiento mundial más o menos se cree que para el 2016 podría afectar incluso entre 1 o 1,5 décimas el nivel mundial. Estamos hablando que para el 2016 se cree que el mundo va a crecer 3%, podría ser 2,8%. Y también le pegaría, dependiendo de las consecuencias que pasen, para el año 2017, que se habla un poco más, incluso 3 o 4 décimas. Y finalmente, algo que es bien importante, también nos pega a Chile, porque Chile, donde está en un contexto de economías mundiales abiertas, de libres mercados, también nos pega. ¿Y por qué lado nos pega? Más que nada por los commodities. Porque al pasar un Brexit, al hacer que, o si United Kingdom sale de la Comunidad Europea, lo que finalmente va a pasar va a ser un fortalecimiento a nivel global del dólar, tan fuerte que termina repercutiendo en los commodities. Y eso significaría un cobre a la baja, un dólar en Chile al alza, significaría que todos los commodities en el fondo donde la gente busca refugio o especulación por nuevos proyectos, finalmente uno los sale y se va a lo más seguro, que es el dólar. Fíjate que también hay un análisis que tiene que ver con las AFP, porque, por ejemplo, el 42,75% de sus activos está precisamente en el exterior. Y según los análisis, las AFP tienen más de 11.000 millones en euros y libras esterlinas. Es decir, estamos hablando de un 9,75% de sus activos bajo administración está en Europa. Entonces, obviamente, que un debilitamiento de la libra esterlina muy también importante. le caería, o un debilitamiento del euro también tendría efectos en lo que es o lo que significa, la verdad que es el ahorro de todos los chilenos. O sea, lo que haga o no haga las AFP es el ahorro de todos los chilenos. Totalmente de acuerdo. Y eso nos pega directamente a nosotros. Y la verdad es que cuando tú empiezas a mirar Gran Bretaña con el resto de Europa, para que la gente sepa, el 50% del comercio de Gran Bretaña es con la Unión Europea. El 50%. 11% tiene con Estados Unidos, 8% tiene con China y la diferencia con el resto del mundo. Pero la Unión Europea con Gran Bretaña tiene solamente un 5% de comercio internacional. Entonces, cuando tú ves eso, uno dice, bueno, el gran perdedor finalmente, ¿quién podría ser? Gran Bretaña. Entonces, Gran Bretaña hoy día tiene mucho que perder en el caso de querer irse. Pero por otro lado está la gente que dice, yo quiero retirarme para que las políticas migratorias, por ejemplo, que hoy día tiene la comunidad, no me afecten a mí. Para que el tema del terrorismo tú lo puedas en el fondo tener un poco más entre manos. ¿A qué voy yo? Si la gente entra y sale de tu casa, tú no lo tienes mucho control. Saliéndose tú tienes más control. Y sobre todo ellos que tienen una isla. El tema es cómo Gran Bretaña finalmente termina manejando su propio tema. No se olviden que Gran Bretaña está compuesto por Escocia y unas Gales, etcétera, etcétera. Entonces, Inglaterra, Escocia, Gales, Irlanda del Norte. Entonces, son también podría pasar en el algo fondo ahí. son los 4 países que forman parte, ¿no es cierto?, del Reino Unido. Exacto. Y que forman parte de la Unión Europea, 28 países en total. Exactamente. Porque la zona euro, ellos no están dentro de la zona euro, es decir, no tienen al euro como su moneda. Fíjate que hoy día estaba leyendo un artículo sobre... porque la verdad que todos los diarios hablan es la tónica de los medios informativos, hablan del Brexit. Y uno de ellos hablaba sobre, por ejemplo, que los ingleses tendrían una mayor libertad al estar fuera del Brexit. ¿Por qué? Porque podrían manejar de una manera más libre, por ejemplo, su endeudamiento. Podrían manejar de una manera más libre, a lo mejor, los tratados internacionales. Y por otro lado, si uno analiza, porque dentro incluso del partido de David Cameron, es decir, el partido conservador, hay voces disidentes. O sea, David Cameron, el primer ministro, opta por quedarse. Pero, por ejemplo, Boris Johnson, dentro del mismo partido conservador,
vota por salirse. Exacto. La verdad que el laborismo está a favor de quedarse, pero ¿a qué voy yo con ese argumento? En que obviamente a lo mejor David Cameron tendría o apostaría a firmar de inmediato un acuerdo con la Unión Europea. A lo mejor de inmediato Exacto. porque hay distintas opciones de la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea. Una es la brusca, una es quedarse, uno es la romper con todo y Que no va a pasar, la tercera sería una salida más suavizada. Que es lo que yo creo que terminaría siendo. Exactamente, y eso yo me imagino que también es la lectura y la apuesta que puede hacer el mercado, porque el mercado hoy día está tranquilo. Hoy día el mercado está tranquilo, el mercado está tomando riesgo, por eso yo hablábamos al principio del programa del risk on que está viendo en las bolsas, que están subiendo, pero este tema es muy potente porque no solamente los puntos que hemos dicho van afectando la decisión de los votantes, sino que salió hace 2 días atrás un parlamentario, de hecho, dentro de Inglaterra, donde salía, miren, si nos quedamos, nosotros vamos a terminar siendo un estado más de la expansión alemana. Eso para un inglés es terrible. Bueno, es también el sentimiento que existe dentro de la Unión Europea. Que sí, obviamente de cierta forma sí. De cierta forma sí. Y la verdad que también, si uno lo analiza, también tienen un poco de razón. ¿Cuál es la moneda más potente? ¿Cuál es el banco más potente? El Bundesbank. El bono Alemania que está negativo, porque obviamente que es un bono de refugio. Entonces, Exacto. si uno analiza también, tú lo has visto también por las dificultades que han pasado Francia, las dificultades que ha pasado Italia, también las dificultades por las cuales ha pasado España. España es un país que hizo ajustes muy tremendos, potentes, que obviamente que han tenido un crecimiento de la economía de un 3%, pero vemos que no ha sido capaz de formar un gobierno. Mariano Rajoy ha visto un poco en la política todo lo que ha sido el impacto de esas medidas de austeridad tan fuertes. De acuerdo, y eso es tan importante lo que dices tú, Paulina, porque al final tú terminas diciendo, bueno, Alemania es el país más poderoso dentro de la zona euro, pero ¿a quiénes les gustaría quedarse con Alemania? A lo mejor España el día de mañana sí le gustaría quedarse dentro de la Comunidad Europea porque también se benefició mucho a España de Alemania, y a lo mejor Grecia también. Yo necesito a alguien que me ponga la plata a fin de mes, pero hay países como Francia, como Italia, como Holanda, que podrían decir, ¿saben qué? Yo también prefiero salirme. ¿Por qué? Porque yo soy suficientemente autónomo hoy día para poder hacer mi propia política. Inglaterra o Gran Bretaña tiene todavía incluso un banco central independiente y una moneda independiente. Y esto es tan grave, o es tan importante la votación del jueves 23, que para que tengan en contexto y lo entretenido que pasa a ser para uno que está metido a muchos kilómetros, pero que está en contacto directo. Tú puedes poner orden en los sistemas electrónicos, por ejemplo, en las noches, cuando nosotros dormimos, porque abre Australia, abre China, Japón, y llega a Estados Unidos, nosotros, etcétera, etcétera. Son mercados rotativos. A partir de mañana, los mercados electrónicos no van a responder a las órdenes. ¿Por qué? Porque la volatilidad puede ser tan grande a medida que se empieza a saber votaron que sí o no, votaron que no te van a respetar esas cosas. Entonces, ¿y cómo lo van a hacer? Porque incluso algunas, por ejemplo, decían que incluso algunas bolsas o corredores de bolsas iban a tener, por ejemplo, a personal 24 horas. Exacto, mira, yo creo que hay mucho de eso y lo más probable es que la liquidez caiga mucho. Hoy día el mercado del euro es uno de los mercados más líquidos del nivel mundial. Pero ayer ya se notaba bastante más ilíquido y lo más probable a medida que nos acerquemos al día 23 va a ser cada vez más ilíquido y lo más probable que tengamos declaraciones, y Gran Bretaña ya lo dijo, que van a tratar de no emitir ningún comunicado hasta tener un resultado más o menos cierto. Estamos hablando que tenemos 6 horas más o menos de diferencia con Inglaterra, por lo tanto 8 horas de Inglaterra, aquí van a ser las 2 de la tarde, ahí más o menos ya vamos a empezar a saber un poco a ciencia cierta cuál es este resultado. Pero hoy día, para que sepan, y lo importante que hoy día Janet Yellen cuando habló sobre el Brexit, la importancia que era y la importancia que era para Estados Unidos, independiente que tiene apenas un 5%, un 11% de comercio internacional con Inglaterra, lo que podía significar para futuros aumentos de tasas dentro de Estados Unidos el Brexit. Lo mismo salió a hablar hoy día Mario Draghi, que es el presidente del Banco Central de Europa. Exactamente, que dijo que el Banco Central de Europa está preparado para hacer frente a los escenarios que se puedan abrir, ¿no es cierto?, a partir de este referéndum. Dijo que obviamente que tiene y defendió nuevamente las políticas de estímulo. ¿Qué es lo que dijo? Que el crecimiento y la inflación serían
mucho más bajo si ellos no hubieran Exacto. comenzado esta política de estímulo. Una inflación que en el 2017 llegaría al 1,7%. Muy baja. Y la verdad que en el 2018 un 1,6%. Exactamente. Entonces, hoy día tenemos a los bancos centrales tratando de hacer lo inhumanamente posible para proteger posibles consecuencias y a los mercados hoy día apostando que sí se van a quedar. Entonces, la sorpresa, como para cerrar este capítulo del Brexit, la sorpresa es hoy día si deciden dejar, no quedarse. Si deciden quedarse, el mercado más o menos va a funcionar igual hasta hoy día. Pero si deciden salirse de la Comunidad Europea, vamos a tener seguramente un final de julio muy negro para los mercados financieros. Vamos a estar atentos a eso, Michelle. ¿Te parece si hacemos una pausa y luego vamos a seguir conversando sobre la economía local también? Liderazgo es la capacidad de tomar la iniciativa de llevar adelante los desafíos incentivando a los demás. BCI Corporate Investment Banking, banqueros comprometidos con tu negocio desde 1937. Ya volvemos. Ya estamos de vuelta, seguimos haciendo esta mirada financiera, transmitiendo del edificio corporativo BCI, junto a Michelle Oligué, gerente de trading de BCI Corporate and Investment Banking. ¿Te fijaste que ya abrió sus sucursales el China Construction Bank, el segundo banco más grande de China, y que obviamente se ha posicionado o ha puesto sus ojos en Chile para hacer su plataforma a nivel internacional? Una China que está pasando algunas dificultades. Sí, sí. Esa es muy buena noticia la que hablas tú, que en el fondo de alguna manera todavía se siga creyendo en este gran país que tenemos nosotros, que está pasando por algunas dificultades de crecimiento, pero que en el fondo igual sigue teniendo instituciones muy sólidas. Sí, hablabas tú, Paulina, de unas dificultades de China y hoy día en la mañana supimos, antes de los datos de manufactura oficiales, siempre salen los de las pymes, las de mediana empresa y las grandes empresas en China. Para que ustedes sepan, yo siempre les he dicho acá que un índice bajo 50 es contractivo y sobre 50 es expansivo. Bueno, para que ustedes sepan o poner en contexto un poco, la pyme en estos PMI de manufactura salió o cayó desde 45.8 a 43.2. Y eso, la verdad, La que es mediana contractivo. Exacto, la mediana empresa cae de 44.7 a 42. Y la gran empresa de 48 a 45. Esto, una vez más, o solamente nos viene a afirmar que esta desaceleración que se está viendo hoy día en China sigue en pie y sigue en camino, lamentablemente. Y es por eso que cuando uno ve rebotes del cobre, el cobre llega a 2.11, 2.12, 2.15 incluso, pero ahí efectivamente lo venden fuerte las agencias. ¿Por qué? Porque seguimos con stock altos, seguimos con China desacelerándose y por otro lado seguimos sin nuevos estímulos por ninguna parte. Ustedes ya vieron que Japón, en su última reunión, el Banco Central de Japón no tiró más estímulos. Estados Unidos ya quiere empezar a retirar subiendo las tasas. Draghi dijo que tiene toda la artillería en caso de que el Brexit sucediera, Exacto. pero no quiere tampoco echar más estímulos al mercado o aplicar más estímulos expansionistas porque en el fondo sabe que llegan a un punto que ya no se puede más. Entonces, bueno, eso finalmente repercute sobre Chile y este riesgo que hablábamos nosotros que el mercado ha hecho o ha querido, este risk on o toma de riesgo, se ha visto reflejado, como tú decías, Paulina, en el dólar, que hace 2 días atrás estaba en 6.89 y hoy día está en 6.75. Posibilidad de subir, ustedes lo cifran en 6.80. BCI Estudios lo pone más o menos que dentro de que fin de año en 6.80. Sí, a mí me gusta también 6.80, pero creo que podemos pasar por 7.30 de todas maneras. Aquí hay 2 eventos que tenemos que mirar como país. El primero es el Brexit, que lo vamos a ver en 48 horas más. Pero una vez pasado el Brexit, las elecciones en Estados Janet Yellen le dio tanta importancia al Brexit que si una vez que pasa el Brexit y deciden quedarse, esa noticia ya está fuera. Entonces el mercado empieza nuevamente a ver qué va a pasar
con el non-farm payrolls el próximo 1 o 2 de julio. ¿Por qué? Exactamente, Por porque el fue último. por el último que fue la creación de puestos de trabajo, Exacto. 38.000 puestos de trabajo, la verdad que totalmente muy por abajo Muy por del abajo. promedio de lo que esperaba la economía estadounidense, que estamos hablando de 200.000. Exactamente. Y eso fue, y lo volvió a mencionar ahí, Sí. en su intervención en el día de hoy, la presidenta de la Reserva Federal habló de esta creación de empleo tan baja de 38.000 puestos de trabajo. Y yo creo que también es interesante ver qué pasa con las elecciones en Estados Unidos, Sí. porque obviamente que estas elecciones que ya dan a los candidatos, tierra derecha a los dos candidatos, Sí. Donald Trump y Hillary Clinton, por supuesto que son el 8 de En noviembre. Obviamente que eso también genera una bastante volatilidad dentro de la economía estadounidense. Fíjate que estos Sí. son procesos electorales distintos, según lo que hacen los analistas, a lo que era en el pasado. Porque obviamente que, por ejemplo, un Donald Trump es un político totalmente no convencional. No convencional. Y además es un político totalmente proteccionista, no es pro mercado. No, yo Y creo que eso haría muy mal a también América Latina. ha generado dudas dentro de lo que son los agentes de mercado. Ustedes Sí. lo pueden ver todos los días. Sí, mira, eso es tan cierto, Paulina, que yo creo que lamentablemente este atentado que tuvimos en Orlando son votos para Trump, porque él ha sabido aprovechar un poco eso que pasó ahí, porque nadie quiere en el fondo que suceda algo así, ni Hillary Clinton ni Trump, pero Trump lo supo diciendo, ¿no es? Le estoy diciendo que hay que tener cuidado con los inmigrantes, cuidado con estos grupos, entonces hay que cerrar, entonces... Es tan cierto eso que dices tú que yo creo que un eventual triunfo de Trump sería muy malo para América Latina y sería muy malo para los mercados en general, porque es proteccionismo. Y el ser proteccionismo al final que lleva a que tú empiezas a regularte, ya que a mí me regulan, yo también regulo. Y fíjate- al final es un tema de alza de impuestos y cosas así que serían muy malos. Y además que si tú analizas, no sé si tú tienes tú tienes un paper donde diga el programa de Donald Trump económico. No hay, no hay. existe, no hay claridad. Y yo creo que eso también tiene riesgos inherentes. Estoy de acuerdo, pero por algo hoy día es el candidato, entonces quiere decir que hay un porcentaje no menor que está votando por él. Fíjate que yo tuve la suerte de estar en Estados Unidos la semana pasada, en Nueva York. Manhattan claramente es distinto al resto de Estados Unidos, pero tengo ya información de Miami, que sucede algo parecido y todo. Estados Unidos está volando, la gente está comprando, están habiendo construcciones de edificios cada vez más altos en todos lados. O sea, la economía no anda mal. La economía, y ahí yo tomo las palabras de Yellen que sí tú. Lo más probable es que el último non-farm payrolls o esta creación de puestos haya sido algo temporal. No te olvides que estuvo Verizon también en huelga y que le Exacto. afectó. Lo más probable es que el mercado inmobiliario siga andando muy bien, que el mercado de ventas de minoristas sigan también estando muy bien. Y eso al final, ¿qué lleva? Que las personas que logran vender su discurso mejor es la que va a salir. Claramente Trump se echó a todos los inmigrantes encima con sus primeras declaraciones, pero si saben aprovechar, o sea, si tú me preguntas a mí, yo creo que ante masas tiene mejor poder de oratoria Trump que Hillary, pero el mundo quiere que salga Hillary. Por una justa razón. ¿Por qué? Porque finalmente es como seguir lo que ha hecho Obama, con una economía que está empezando a andar bien, un Estados Unidos menos bélico, si tú lo quieres ver también de esa Exacto. forma. Entonces... Un Estados Unidos más amigable con el mundo. Exactamente. Porque lo que se ve por las palabras que dice Donald Trump, que no es amigable, es No es amigable amigable. con los estadounidenses, pero no con el resto del mundo. Y sabemos que Estados Unidos es la primera potencia mundial y que obviamente que tiene injerencia en todo el mundo. Hablemos de Chile, porque Ya. la verdad que se nos va a ir los 30 minutos y no hemos hablado de nuestro país, aunque esta semana no es una semana de No. grandes cifras. En el día de hoy, por ejemplo, que también tiene que ver con los mercados globales, se dieron a conocer un estudio sobre un nuevo escenario para los sectores económicos en Chile, por ejemplo. Hablábamos, ¿no es cierto?, de la minería que está a la baja, con este precio del cobre muy a la baja, con una China bastante más contractiva. Tenemos agricultura y servicios comienzan a mostrar un mejor desempeño en desmedro de minería. Comparación internacional da cuenta de espacios, ¿no es cierto?, para un mayor aporte en servicios. Exactamente. ¿Es el Yo- minuto del turning point en la economía chilena? Es Yo la creo pregunta que sí. yo me hago. Yo creo que sí, y fíjate que eso, el tema de los servicios ya se vio en el verano, en ese IMASEC que fue bastante más alto en un minuto de lo esperado. La parte hotelera había andado bastante bien, pero sin embargo las expectativas, tanto de negocios como de empresas, siguen estando muy malas.
no hay que olvidar que todavía tenemos muchos temas candentes como la reforma laboral, el tema del veto constitucional. Entonces, al final, los inversionistas igual siguen viendo eso. En el corto plazo, uno dice, bueno, podemos tener efectivamente servicios que andan mejor o agricultura, pero agricultura anda bien cuando el tipo de cambio anda alto. Porque si el tipo de cambio anda bajo, los retornos por la agricultura no son tan positivos y empezamos con otro problema. Entonces, y agricultura tiene que ver con la industria vitivinícola. Sí. La industria vitivinícola es muy ligada a Gran Bretaña, es un gran comprador de nuestros vinos. Entonces, obviamente que también nuevamente la mirada va hacia lo que pueda suceder el jueves. Bueno, también a nivel local tendríamos que conversar sobre un tema que pasó este día en la mañana, que tiene que ver con el salario mínimo, que el ministro de Hacienda ya informó este martes que se ingresó al Congreso el proyecto de ley que reajusta el salario mínimo. La CUT había solicitado 40.000 pesos, el gobierno lo busca en aumentar en 10.000 pesos por un año, desde los actuales 250.000 a 260.000 pesos, lo que se traduce en un reajuste nominal de un 4%, es decir, más que el desarrollo de la economía. Sí, mira, yo creo que eso es un gran esfuerzo que está haciendo Valdés. ¿Por qué? Porque hoy día yo creo que las condiciones que tenemos de crecimiento y incertidumbre no dan para tener un aumento muy significativo. Y la verdad es que cuando tú ves que falta plata para la educación, que la reforma tributaria no ha podido recaudar lo que se esperaba, hacer un aporte o tratar de hacer un gesto para aumentar el salario mínimo es notable. Yo creo que si bien hay que negociar para que siga subiendo, yo creo que hoy día lo que está haciendo el gobierno es un acto bastante generoso porque las arcas fiscales están bajas. Es cosa de ver el precio del cobre. Y lo dijo también el ministro, lo ha dicho el ministro Valdés, lo ha dicho, que es muy importante hacer el ajuste fiscal, cuidar la billetera fiscal. ¿Por qué? Porque en el fondo, en un periodo de no crecimiento de nuestra economía, en un periodo en donde tenemos que mirar más al mundo, donde a lo mejor nos vamos a tener que endeudar para hacer frente a los planes sociales, obviamente que sí, la nota crediticia para nosotros es muy importante. No, y además que esa nota crediticia, si te la bajan, tiene otras consecuencias. Salirse de algunos fondos internacionales de papeles chilenos, etcétera, etcétera. Entonces, hay que tener la casa ordenada como yo creo que la tenemos, pero eso no significa que podamos... Todos queremos que aumente el salario mínimo, todos queremos estudiar gratis, los niños estudien gratis a todo nivel, pero no se puede. En un país como Chile no se puede, pero sí tiene que ir haciéndose paulatinamente. Entonces yo creo que este es un tema de dar y ceder y en el fondo hasta que la economía vuelva a tener un aventón fuerte en términos de crecimiento, ojalá cercano al potencial, que hoy día estamos bien lejos de eso, sacando las incertidumbres que crean, vamos a poder mejorar incluso estos temas como el salario mínimo. Y generar, ¿no es cierto?, las confianzas necesarias para desarrollar cada uno de estos temas. ¿Qué es lo que primero que estudia un economista? Que los recursos son escasos. Yo creo que más que nunca. Y ahora más que nunca. Yo creo que esa es la clave. Michelle, se nos fue el tiempo. 1.000.000 de gracias por haberme acompañado en el día de hoy. Muchas gracias por invitarme. Y a todos ustedes, sigan en compañía de Radio Infinita. Esto fue Mirada Financiera, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking. Banqueros comprometidos con tu negocio desde 1937.